Bien, otro ejercicio que me habían preguntado bastante era por el ejercicio 14 de la página 60. Entonces, primero vamos a recordar qué eran los múltiplos. Los múltiplos de un número son aquellos que resultan de multiplicar por ese número. Por ejemplo, los múltiplos de 5 son los resultados de multiplicar por 5, es decir, el 5, el 10, el 15, 5 por 3, 5 por 4 que es 20, el 100, ¿sí? Todos los que resultan de multiplicar por 5, tanto positivos como negativos. Todos los números que resultan de multiplicar por 5. Entonces, una forma de escribirlo en general, es decir, como expresión algebraica, es decir que los múltiplos de 5 son aquellos que resultan de hacer 5 por un número. Y a ese número le ponemos n, donde esa n puede ser cualquier número entero que nosotros queramos. Recordemos que debe ser un número entero. Perdón, se había desconectado. Les decía entonces que una forma de escribirlo en general era escribir 5 por un número n, donde esa n representa cualquier número entero, ¿sí? Sea positivo o negativo, o 0. Pero 5 por n es la expresión que representa a todos los múltiplos de 5. Así también podemos, por ejemplo, con los múltiplos de 3, que pueden ser 3, 6, 9, 18, menos 3, menos 30, 30 positivo, los resultados de multiplicar por 3. Una expresión que los representa a todos es hacer 3 por n. Otra vez, n es un número entero cualquiera, el que yo quiera. Entonces, un número entero cualquiera por 3 va a ser siempre múltiplo de 3, porque va a ser el resultado de multiplicar por 3. De la misma manera, una expresión que representa a todos los múltiplos de 2 es 2 por n o 2n, que es lo mismo, donde la n otra vez es un número entero cualquiera. N representa a un número entero cualquiera. Entonces, hacer 2 por n nos asegura que va a ser un múltiplo de n. Entonces, cualquier expresión algebraica que al hacer la cuenta nos dé por resultado 5n será un múltiplo de 5. Cualquier expresión algebraica que al hacer la cuenta nos dé por resultado 3 por n o 3n, que es lo mismo, será un múltiplo de 3. Y cualquier expresión algebraica que nos dé por resultado 2 por n o 2n, que es lo mismo, será un múltiplo de 2. Veamos algún ejemplo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, la cuenta 2n por n más 1 menos n cuadrado, y ahí estamos. Primero vamos a hacer la propiedad distributiva, es hacer 2n por n, 2n por 1, 2n por n, más 2n por 1. Ahí aplicamos la propiedad distributiva.
Resolvemos. 2n por n me va a dar 2n al cuadrado. Recordemos que multiplicar sucesivamente es potencia. Más 2n por 1 que me va a dar 2n. Menos n al cuadrado. Seguimos haciendo cuentas. Ahora, si acá tengo 2n y acá tengo menos n, en total tengo una sola n al cuadrado más 2n. Bien, ¿qué pasó acá? Como la expresión algebraica que yo obtuve no está expresada como un múltiplo, ni de 2, ni de 3, ni de 5, no puedo asegurar que sea múltiplo ni de 5, ni de 3, ni de 2. ¿Sí? Para poder asegurar que sea múltiplo de 3, de 5 o de 2, tengo que obtener algo que esté multiplicado por 5, por 3 o por 2. Entonces, en este caso, no sería múltiplo de ninguno. Veamos algunos ejemplos que sí. Entonces, un ejemplo que no. Un ejemplo que sí. Si yo obtengo, por ejemplo, 3 por n menos 1. Esto es múltiplo de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está multiplicado por 3. Otro ejemplo, por ejemplo, para que sea múltiplo de 5, si yo, por ejemplo, tengo 25n más 5. Esto es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque el 25 es múltiplo de 5 y el 5 es múltiplo de 5. Por lo tanto, la expresión 25 por n va a ser múltiplo de 5. Esta expresión es múltiplo de 5. Y si a un múltiplo de 5 le sumo 5, va a ser múltiplo de 5. Otro ejemplo que no, para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, si yo obtengo... A ver, habíamos hecho uno con el múltiplo de 2, hagamos uno con el múltiplo de 3. 3n más 1. Esto no es múltiplo de 3. ¿Por qué? Este sí es múltiplo de 3. Pero este no. Y por lo tanto la suma no es múltiplo de 3. Bien, espero que con estos ejemplos los ayude a resolver los ejercicios del libro donde había que decir si las expresiones eran múltiplo o no del número que indicaba. Entonces, primero tengo que resolver como hicimos acá y después ver si lo que me dio al final se puede expresar como múltiplo de ese número. Recuerden que cuando hay expresiones distintas, como por ejemplo acá, esta expresión es distinta que estas. Entonces, fíjense que yo sumé las expresiones algebraicas, o resté en este caso las expresiones algebraicas que eran semejantes. Y no sumé las que no eran semejantes. No sumé n cuadrado con n. Ahí no se puede hacer la cuenta.
Si tienen dudas, vuelvan a los videitos de expresiones algebraicas y vuelvan a repasar esto. Recuerden que solo pueden sumar expresiones algebraicas semejantes, es decir, n cuadrado con n cuadrado, n con n cubo con n cubo, ¿sí? Atenti ahí, las a con las a, las b con las b, las x con las x. Bueno, cualquier duda me vuelven a escribir y lo vuelvo a explicar.